Buenas tardes, profesor Carlos. En este video debate nos vamos a dar nuestro punto de vista y debatir algunos argumentos que tenemos nosotros acerca de estas tres películas que hemos elegido, que es La ciudad de los perros, Magallanes y La boca del lobo, ¿no? Donde refleja básicamente una dura realidad del Perú, básicamente retrocediendo a los años 80, a mediados de esos años, ¿no? Donde mayormente se mencionan discriminación hacia la mujer, una dura época de terrorismo. Bueno, y para ello nos vamos a debatir a fondo para que cada uno de nosotros demos nuestro punto de vista, ¿no? Ya que tiene mucha relación con el curso que tiene. El grupo está conformado, profesor Carlos, por José Rubio, Lisbeth Picoy, Valery Gómez, John Mesta y quienes habla Renato Rosado. Bueno, estas películas podemos relacionarlas con la discriminación, ya que se les tildaba de serranos, de cholos, se burlaban de la música que escuchaban, sus costumbres, y también con el uso de la memoria y la violencia política en el Perú, que fue sobre el terrorismo, que se basa principalmente en esas tres películas: cómo eran los militares, cómo vivían, cómo luchaban contra el terrorismo y el miedo que tuvo la gente, principalmente de las zonas andinas, porque estaban entre dos bandos, entre Sendero y los militares. Si no apoyaban a uno, eran castigados por otro y viceversa. Entonces sufrieron una etapa bastante dura, y a mediados entre los 80 y 90 más o menos. Y también se dieron muchos abusos contra las mujeres, se les violaba, no se les tomaba en cuenta sus derechos, y hubo una época bastante dura en el Perú porque se empezó a matar a todos, a casi todos, pensando que eran terroristas, así no lo fueran. Se inculpaba mucho porque estaban tan obsesionados con querer acabar con el terrorismo que terminaron matándose a los más inocentes. Bueno, yo creo que no era como que tan obsesionados con el terrorismo, sino que al tú combatir, o sea, Sendero Luminoso era una fuerza que no los podía distinguir. Los militares iban a los puestos de comando, como en la película vimos, y estaban como que claramente tú los distinguías. En cambio los terroristas como que estaban entre las poblaciones mezclados, tú no sabías cómo distinguir cuál es cuál. Básicamente a tu punto que dijiste. Y en la película La boca del lobo, por ejemplo, podemos ver los abusos que hacían los militares. Es un concepto de lenguaje jerarquizador hacia los pobladores, ¿no? Hacia cómo los trataban, abusaban de ellos, al ver que Sendero les robaba sus cosas, porque los pueblerines ahí decían: yo no los apoyo, pero ¿qué puedo hacer si ellos vienen a robar mi ganado, se roban mis vacas, se llevan mis gallinas? Pero si yo no les doy, me matan. Y creo que hubo un tiempo en donde se vio una película que si no era uno era el otro, como mencionó Valery, era si que no les hacía daño los terroristas mismos, sino también les hacía daño los que los protegían, en este caso los militares. Claro, porque ambos abusaban. Claro, o sea, claro. Se pudo ver también en la parte donde Quique abusó de una pobladora de ese... Andina. De ese pueblo. Entonces se puede observar que, si bien es cierto, no están los terroristas, también los mismos militares abusaban de su autoridad y abusaban de su fuerza, imponían su fuerza en su posición de varón, de hombre, al abusar, a violentar a esa persona de ese pueblo, ¿no? Claro, no solamente fue en esa película, porque también en Magallanes como que hubo violencia y el comandante tenía mucha como que presión, y por ejemplo con Celina era una muchacha provinciana también, donde le había afectado, es decir, le habían violado, y bueno, al pasar el tiempo como que no se acordaban, y su hijo fue más bien él quien tuvo que, ¿Sufrir? claro, él como que tuvo que sufrir las consecuencias, pero como son ahora de un estatus mayor donde se habla como que la socioeconomía, bueno, en ese caso trataron de ocultar las cosas, pagando plata, dándoles dinero en realidad. Bueno, en Magallanes yo creo que puntualmente lo puedo relacionar con el concepto el contraste entre las sociedades, porque el abogado, el hijo del coronel, era un abogado exitoso
que o sea, nunca había tenido relación con la gente que lo secuestra, ¿no? Porque eran los subalternos de su papá. O sea, era otra total realidad económica, realidad social distinta, y ellos son los que le piden dinero. ¿Por qué? Para querer salir de la pobreza. Por eso hay un contraste enorme de un abogado preparado, exitoso, con bastantes comodidades, y ellos que bueno, sirvieron como suboficiales o como los inferiores y no llegaron a nada, ¿no? O sea, combatieron pero no progresaron económicamente, y lo podemos ver que están taxiando, o el otro creo que es mecánico, como que con sueldos mínimos. Hay un contraste total entre las sociedades. Claro, y justamente la película en sí te deja como que un mensaje, no viéndolo para el lado, a largo plazo, de que, o sea, se rescata de que las personas sufren de violencia a la mujer, prácticamente no tiene unos derechos que se le aplican. Entonces como que yo creo que si eso hubiese pasado hoy en día, ¿no? Donde hay muchas instituciones que protegen a la mujer, yo creo que la película hubiese tenido otro final. Y ese es como que el mensaje que logra captar, ¿no? Que la mujer sufre, la mujer pasa por esto, por el otro, pero ¿qué pasaría si en ese entonces la mujer tiene un sustento a una defensa? ¿No? Yo creo que es como que un argumento que la película te puede dar a entender. Creo que eso es en las películas, ¿no? Que trae una fuerza para poder cambiar a la actualidad o en ese entonces el futuro que se desarrolla en el día de hoy, ¿no? Y ahora un punto importante que mencionaste es acerca de la discriminación, en los cuales se coinciden las tres películas que hubo, si no es incierto, en todas en gran magnitud, pero sí hubo discriminación. En la que puedo observar más es en La Boca del Lobo. A cada rato mencionaban palabras como serrano, cholo, y tenían ese trato, ¿no? en ese vocabulario que utilizaban. Y se vio puntualmente en una escena donde Quique y un interno, un militar más, fueron a intervenir o les tocaba guardia, y tuvieron la idea de intervenir en una casa en donde estaban festejando una fiesta, ¿no? Creo que eran unas nupcias. Un matrimonio. Un matrimonio. Entonces, y al toque entraron con todo y mencionaron, y no les gustaba la música, decían, bueno, música de serranos, cholos, y es donde se vio puntualmente el grado de discriminación y con la normalidad que se desarrolla en la película, ¿no? Que se ve que es algo normal absolutamente en ese tiempo, ¿no? Claro, también se ve la falta de democracia que había porque no eran capaces de dar su punto de vista, tanto los pobladores como las mujeres. Y se habla en algunas lecturas que pude ver, los agentes desestabilizadores de la democracia, que puntualmente son dos que podríamos relacionar, que es la violencia social y política y el militarismo, que son principalmente las dos cosas que más se veían en estas tres películas con respecto al terrorismo. Podemos observar en una escena, en este caso de la sede de los perros, el abuso de autoridad que se cometía frente a los estudiantes y también las injusticias, como por ejemplo amarrarlos con sogas en el cuello, obligarlos a que se vuelan entre ellos, que se vuelan sus partes y todo eso, que se muerdan, y eso me parece que no debe cometerse así se estén preparando para ser militares y que se preparen para ser más fuertes, entre comillas. En ese punto yo pienso que puntualmente es una preparación, porque todas las Fuerzas Armadas es su primer año de escuela, y en todos los primeros años de todas las Fuerzas Armadas del Perú, por lo que sé, son tratados para qué, para darles carácter, para que puedan, o sea, acostumbrarse. Y si bien es cierto, es solamente el primer año porque luego ellos también lo hacen, es como una costumbre que siempre, si bien es cierto, también es humillante, ¿no? Pero es como característico para darles carácter, para que ellos puedan como que forjarse más fuertes, más rudos, y salgan mejor preparados. Sí, pero se habla desde alumnos que están en primer año hasta alumnos que están en quinto. O sea, no es solo que te preparen un año para, con ese tipo de cosas feas, por así decirlo, de abusos de poder, sino en todo el año que estás estudiando en esa escuela para militares. Y lo cual me parece mal, porque creo que hay otras formas de poder formar el carácter que tienen que tener. Claro, yo comparto la idea de Valerie, porque se puede visualizar también, a contraste de la película de La Boca del Lobo, cómo es la autoridad, ¿no? Cómo se presenta eso, quién es la persona más fuerte, es la que prevalece, ¿no? Es lo que quieren dar a transmitir los militares. Y se empieza así, en el primer ciclo cuando hacen esas actividades.
Y yo lo puedo reflejar o lo puedo visualizar en La Boca del Lobo cuando el militar Luna estaba con Roca en una escena después de haber matado a tantos indígenas, tantas personas del pueblo, en la cual estaban luchando y a Boca, y después estaban en una escena donde el primero que tenga la bala en la pistola moría. Entonces ahí es donde también se puede visualizar cómo es que ellos actúan, quién es el más valiente, y se puede ver también que aparte son los más idiotas porque pueden perder su vida a cambio de demostrar la valentía, ¿no? Pero ahí podemos ver que se rompe el concepto del lenguaje jerarquizador, porque ahí Luna, al estar indignado con el hecho de matar a personas inocentes por una mentira de un compañero, le refuta y ya no respeta los grados, o sea, jerárquicamente, o sea, ya como que el que está arriba, el teniente, el que era el tope, ya como que le llega y como que le da cara a cara, boca a boca, frente a frente, como si fueran el mismo grado. ¿Por qué? Porque estaba indignado. Ahí fue donde estaban jugando a la ruleta rusa, pues que era quién se mataba, ¿no? Claro, pero también me voy al punto de el abuso de autoridad, y que en ese momento se logra perder, pero anteriormente también se pudo ver cómo mataron me parece que fueron más de 30 pobladores. Sí. Entonces se puede ver que en la vida en ese tiempo de una persona indígena, de una persona de ese pueblo, no valía absolutamente nada. Entonces, si el teniente o la persona encargada de todos los militares decidía que se morían, los llevaba a un lugar descampado y no pasaba nada, nadie se enteraba. Entonces también se puede ver que hubo, o sea, no se transmitía la información correcta o no se transmitía la información verídica. Se ocultaban las informaciones en ese instante con las personas los mismos militares, y no se trasladaba como debería de ser, ¿no? Ahí sobre lo que dijiste, ahí podemos relacionarlo con un concepto de lectura de Santos Anaya sobre el principio de anomidad, que es como que respetar a los pobladores no por su grado, ¿no? O sea, es como que siempre vemos en las calles, en todos lados, que ponle como un ejemplo, cuando te quieren poner una multa o algo y tú dices, ¿sabes quién soy yo? Como que cuando ya te distingues, como dices, yo soy un policía, un cadete, o sea, alguien con estatus o con un rango mayor, como que tú ganas como que te excluyan, no, como que te exoneren esa culpa, ¿me entiendes? En cambio en la película, como que ellos los mataron así sean quien sea, no les importaron. En cambio ellos sí distinguían quiénes eran los militares, porque estaban enteramente uniformados y todo esto. Claro. Además de eso, de lo que han estado mencionando, claro, así como también hubo violencia en estas tres películas, también lo que habíamos notado era que no tienen una identidad clara las personas, los pobladores. En este caso, por ejemplo, en la película de La Boca del Lobo, ahí, por ejemplo, discriminaban, como en un principio dijimos acerca de las personas que por escuchar música de la huayno, por ejemplo, lo discriminaban como si fueran serranos. Sí, justamente cuando mencionamos tema de identidad de las personas, de los ciudadanos peruanos, ¿no? Es un tema de que hoy en día se refleja bastante en la realidad del presente, ¿no? Un ejemplo claramente que yo lo tengo siempre, digamos, en cuenta, es de que hay varios peruanos que viajan al extranjero, ¿no? Un ejemplo externo a la misma película, de que hay varios peruanos de que, por un lado, pierdan la identidad porque tienen miedo a reflejar básicamente la música como el huayno, el lenguaje como el quechua, que piensan ellos que se sienten menores a personas de países como Estados Unidos, países europeos, pero lo que ellos a veces justamente no se dan cuenta, justo lo habíamos conversado en clase, es que a estas personas les gusta ese tipo de cultura, les gusta todo tipo de música variada, y bueno, son por cosas externas, ¿no? Uno de ellos creo que porque las personas de allá no están acostumbradas al ritmo de vida que nosotros tenemos, y uno de ellos, de esos factores, es de que estas personas no tienen presente esa Ese identidad. punto que detallas es muy importante, porque recuerdo haber visto unos videos recopilando información acerca de una fiesta muy conocida de electrónica, en donde tocan una canción psicodélica que es de la cumbia. Entonces, y la combinan con mezcla electrónica, valga la redundancia. Entonces se puede visualizar cómo es que nosotros carecemos de esa identidad peruana y cómo es valorada por otras personas de exactamente de Europa, de América. Es igual que acá, bueno, eso lo podemos asociar con la lectura de Carlos Iván, sobre que
que el Perú es un país de mucha biodiversidad cultural, o sea, de N. Es como cuando los migrantes de la sierra selva, vienen acá a la capital para superarse, para tener ambiciones en la vida. Y son reprimidos al ver que acá hay un estilo de vida como que se dejan guiar más las tendencias españolas, europeas, no sé, los de Estados Unidos quizás, y como que se reprimen su guayno, su música, su cultura. Pues, Por ¿no? el temor a pensar Por el que temor son a ser discriminados. discriminados, exacto. Ahora, hay personas que también, yo creo que hay personas que van a, un ejemplo, ¿no? Van a Estados Unidos y tienen bien presente su identidad. O sea, ellos, en otras palabras, les llega lo que los demás piensan y pueden escuchar su música a todo volumen de huayno, de cumbia, de salsa peruana, etc. Y no les importa si viene un ciudadano americano, un ciudadano europeo y dice, oye, qué fea tu música. Yo creo Es que eso hay pasa personas porque en le llega Estados y- Unidos no pasa eso, pues, que nadie te juzga. Tú Puede puedes ser. salir como quieras y nadie te va a juzgar. Escuchas tu guayno, tu vallenato, lo que quieras a todo volumen y nadie te va a mirar, o como acá, que tú vienes con tu guayno y estás con algo y vas a ser juzgado, discriminado y maltratado, ¿no? O sea, es feo, ¿no? Que te juzguen por eso, por un gusto, por una cultura, por una tradición que tú lo llevas en la sangre, ¿no? Finalizando el debate en estas tres películas que fueron La Boca del Lobo, Magallanes y también La Ciudad y los Perros, hemos evidenciado que bueno, todo esto fue en la época del terrorismo. Ahí ha habido mucha discriminación, también violencia hacia las mujeres. Y también, por ejemplo, no solo las mujeres, ya que en La Ciudad y los Perros hubo violencia hacia los jóvenes que eran estudiantes. En este caso hubo en las tres películas abuso de autoridad, ya que por ejemplo en La Boca del Lobo estuvo Rota, que era el comandante, en La Ciudad y los Perros, que eran los cadetes, en este caso del quinto ciclo, que supuestamente los recibían como si fuera un bautizo hacia los nuevos estudiantes. Realmente podemos evidenciar al visualizar esas películas que cómo ha sido nuestra identidad o qué momentos hemos vivido como sociedad peruana, vivenciando la discriminación, los abusos de autoridad y también la falta de identidad que hemos tenido en nuestros tiempos pasados, ¿no? Eso nos hace reconocer esto y para poder ser jóvenes que podamos representar al Perú de buena manera y sentirnos orgullosos de la identidad peruana, ¿no? Eso es lo que queremos transmitir. Muchas gracias por haber escuchado este video y nada. Gracias. Gracias.